Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con Android. Vamos a ver un poquito cómo está aquí el, el, el Android, el entorno, la estructura. ¿Sí? Básicamente nosotros decimos que Android es un dispositivo eh, que utiliza un sistema operativo Linux. Un sistema operativo Linux, es decir, de código abierto. Linux tiene esa filosofía. ¿Sí? Eh, entonces, Linux es un sistema operativo desarrollado por Linus Torvald, que él hizo abierto el código y que estaba basado en Unix, ¿no? Y tiene pues, un nivel alto de seguridad, manejo de memorias, es multiproceso el sistema operativo, pila de protocolos, soporte de drivers para dispositivos y entonces pues es lo principal, ¿no? El núcleo. El kernel, o sea, el núcleo también se conoce como kernel. Entonces tiene un kernel Linux. Entonces el kernel pues se le pueden agregar funcionalidades adicionales o en este caso serían como librerías, ¿sí? que se pueden agregar. Estas librerías generalmente son nativas. ¿Qué significa que sean nativas? Bueno, el kernel de Linux está compilado en C, ¿sí? Está compilado en C. Entonces, si nosotros decimos que una librería es nativa, pues entonces quiere decir que debe estar compilado también en C para correr junto con Linux y que sea un ejecutable, que no sea un interpretado, ¿no? Entonces las librerías, para que sean nativas, tienen que ser desarrolladas en C. Nosotros, por ejemplo, podemos en el transcurso del curso pudiéramos desarrollar alguna librería y en lugar de compilarlas en C, tendríamos que en lugar de compilarlas en Java o en Kotlin, entonces tendríamos que compilarlas en C, obviamente programar en C, ¿sí? Y desde un principio tendríamos que decir que lo queremos para una librería nativa y entonces podemos compilar el programa para que se integre 100% completamente el núcleo kernel. Definitivamente las aplicaciones que hacemos nosotros en C son mucho más rápidas porque nos ahorramos el paso de pasar por la máquina virtual de Java, ¿sí? Y luego aparte ya no es interpretado, ya, o sea, es ejecutado directamente. Todas las librerías tienen esa característica y nosotros vamos a usar bastantes de ellas. Por ejemplo, el Systemc Library, ¿sí? El Media Framework, ¿sí? Para manejo de multimedia, Surface Manager, en lo que es la representación gráfica, WebKit, lo de la navegación, ¿sí? SGL, librerías 3D, FreeType, SQLite. Este es el motor de base de datos ligero y disponible para todas las aplicaciones de Android. Y SSL, de cuestión de seguridad, ¿no? Son ejemplos, algunos ejemplos de las librerías nativas. Nosotros en cualquier momento las podemos usar porque forman parte de, por así decirlo, al compilarse e integrarse al kernel, pues van a formar parte del kernel, ¿sí? Muy bien, el runtime de Android pues viene siendo la máquina virtual de Java, ¿sí? Que
están hechas eficientes para que puedan correr los dispositivos móviles que tienen poca memoria, ¿no? Entonces, y que tienen procesadores pequeños. Al decir procesador limitado nos referimos a que tienen pocas instrucciones programadas, o sea, para que sean más pequeños los procesadores y que gasten menos energía. Pues están construidos con un conjunto de instrucciones reducidas, o RISC que le llaman, ¿verdad?, para que sean procesadores pequeños. O sea, al tener instrucciones reducidas, pues a veces el procesador tiene que trabajar un poquito más para poder hacer algo que otro procesador que no sea de ese tipo de estructura lo puede hacer más rápido. A lo mejor en un solo ciclo el reloj lo puede hacer, y estos procesadores ocupan varios o muchos más ciclos para hacer lo mismo. Pero en términos generales tienen un funcionamiento bueno, ¿sí? Bien, dice, como no fue posible utilizar la máquina virtual de Java, entonces Google hizo una nueva, ¿sí? Que fue la virtual Dalvik, ¿sí? Entonces pueden correr. Y según las características de esta máquina virtual de Java es que ejecuta ficheros Dalvik ejecutables .dex. Además está basada en registros. Cada aplicación va a correr en su propio proceso Linux con su propia instancia de máquina virtual Dalvik. Es decir, no se mezclan, van a ser como entidades diferentes. Es decir, la máquina virtual de Java va a estar ejecutando una aplicación a la vez, ¿sí? Entonces muchas de las operaciones de la máquina virtual de Java va a delegarlas al kernel de Linux, ¿no? Las operaciones que tienen que ver con el kernel, threading, manejo de memoria, bajo nivel, etcétera, ¿no? El espacio de usuario, pues es la diferencia, ¿no? Cada máquina virtual de Java va a tener su propio espacio de memoria, que es diferente que el kernel, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora el otro nivel que habíamos visto, pues sería el entorno de aplicación, y finalmente las aplicaciones. Entonces, el entorno de aplicación es la plataforma de desarrollo libre para aplicaciones. ¿Sí? Aquí nosotros, para poder usar nuestro dispositivo móvil, pues a diferencia, por ejemplo, de una computadora de escritorio, nosotros tenemos tenemos disponible el mundo analógico, a diferencia de una computadora personal que casi no interactúa con el mundo analógico, ¿sí? La manera como interactúa con un usuario es a través del teclado, del ratón, de un monitor, de la impresora, ¿sí? Pero los dispositivos móviles tienen integrados muchos sensores y actuadores, por así decirlo, como pudieran ser las luces, ¿sí? Por ejemplo, o los flash, entonces, pero pues tiene muchos sensores adicionales, muchísimo más que lo que tiene una computadora. Entonces necesitamos nosotros poder acceder a esa electrónica adicional, ¿verdad? Entonces se nos proporciona un entorno de aplicación, nosotros podamos hacer uso de esos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este entorno de desarrollo de la aplicación, nos va a proporcionar, por ejemplo, vistas,
administrador de recursos, administrador de actividades, administrador de notificaciones, proveedores de contenido, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a poder usar estos servicios. Son servicios que nos proporciona, por así decirlo, el middleware, ¿sí? Esto es como un middleware, o sea, como un software intermedio, o sea, dice middle, del medio, intermedio entre el sistema operativo y la aplicación. Entonces, esto es un middleware que proporciona a las aplicaciones una interfase para que las aplicaciones no tengan que bajarse hasta el kernel, ¿sí? Sino solamente van a interactuar con el entorno de la aplicación, ¿sí? Con el middleware, ¿sí? El middleware es el que va a interactuar con la máquina virtual, con las librerías, con el kernel, etcétera. Nosotros con una aplicación, cuando desarrollamos una aplicación, lo único que vamos a ver va a ser el entorno de aplicación, ¿sí? No vamos a ver lo demás, ¿sí? Vamos a ver el entorno de aplicación. ¿Y cuál es nuestro entorno de aplicación? Pues son vistas, recursos, o sea, aquí es donde vamos a poder usar recursos, activities, notificaciones, contenidos. Entonces, si ocupamos un contenido, por así decirlo, el nombre de algún usuario, o el teléfono de un usuario, o el email, etcétera, se lo tenemos que solicitar a estos contenedores de o por ejemplo nos llegó una notificación, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Quién lo va a abrir? Etcétera. Bueno, el administrador de notificaciones, ¿sí? Nos va a ayudar. Bien, y ya por último, el último nivel que es por ver, es el de las aplicaciones. Entonces todas las aplicaciones que están instaladas en nuestros dispositivos móviles pues van a correr en una máquina virtual independiente, ¿no? Entonces normalmente están escritas en Java, ¿sí? Pero pues pueden usar C o pueden usar Kotlin, ¿sí? Para si queremos usar C, tenemos que usar el Android NDK, es el kit de desarrollo nativo, ¿sí? Si queremos usar Java o Kotlin, ¿sí? Vamos a usar el SDK. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, pues hay que familiarizarnos con el IDE. Con el IDE, que es el entorno de desarrollo integrado de Android Studio, y que nosotros podemos descargar. En el video anterior ya descargamos una versión, lo puse a descargar, ya para este entonces ya se descargó, entonces lo tengo que instalar. Sin embargo, hacer la instalación me va a llevar algo de tiempo. Por lo pronto ahí lo voy a tener, voy a grabar los videos de esta clase de esta semana con el Android Studio que tengo anterior, y ya después, en el transcurso de la semana, voy a instalar esta nueva versión para tener la nueva versión de Android Studio. Muy bien, entonces nosotros aquí vamos a ver el ABD, por ejemplo, que sería el Android Virtual Device, que es el que nos sirve para los dispositivos virtuales. Entonces aquí lo que está diciendo esta práctica, se trata de crear un dispositivo virtual viejo, ¿sí? Aquí básicamente pues se trata de meterse al ABD.
estas pantallitas que tengo aquí copiadas ya tienen bastante tiempo de antigüedad, ¿sí? Ya tienen bastante tiempo de antigüedad, ya es completamente diferente el IDE. Ya necesito yo cambiar este manual, pero básicamente los pasos son muy similares. Se trata de crear un nuevo dispositivo virtual, cambiar así el nombre del dispositivo, indicar de qué tipo es el dispositivo, de qué tamaño es la pantalla, qué número de API quiero que corra, etcétera, ¿no? Y luego el CPU, cómo va a ser. Aquí posiblemente se me pasó comentar que, por ejemplo, si nosotros queremos simular un dispositivo, eso es como virtualizar un sistema operativo, ¿no? O sea, realmente vamos a virtualizar un sistema operativo. Entonces, muchas computadoras ya vienen de fábricas con la capacidad de virtualización, ¿sí? De fábrica vienen con la capacidad de virtualización. Generalmente la virtualización que soportan es basada en x86, ¿sí? Entonces nosotros cuando escogemos un dispositivo virtual podemos seleccionar entre varios tipos de dispositivos virtuales, pero si nuestra computadora viene de fábrica con la capacidad de virtualizar, ahora habría que ver, porque las computadoras que son de Intel, o sea que son, por ejemplo, una Pentium y una i3, una i5, una i7, una i9, que son de Intel, entonces va a venir con la capacidad para virtualizar una compatible con Intel, ¿sí? Un modelo compatible con Intel. Pero por ejemplo, si su computadora es una AMD, que es otra empresa que fabrica los microprocesadores, y generalmente es más barata, ¿sí? O sea, generalmente tiene precios un poquito mejores que los de Intel. Entonces definitivamente, si viene con la capacidad de virtualización, pues va a venir con la virtualización de dispositivos de ese tipo, ¿sí? Entonces cuando nosotros escogemos nuestro modelo de dispositivo móvil, pues tenemos que procurar que sea compatible con nuestra computadora, para que al virtualizarlo y al correr el dispositivo virtual, que es como un sistema operativo virtual, corra de forma natural, rápida, ¿sí? Porque de otra manera sería muy lento, ¿sí? Si no aprovechamos esa capacidad que tiene la computadora, va a ser muy lento la simulación de del dispositivo virtual. Entonces muchas veces esa capacidad de virtualización de la computadora puede venir desactivada en el setup del BIOS, ¿sí? Entonces ustedes tienen que prender su computadora, entrar al setup del BIOS. Eso yo no se lo puedo mostrar porque tendría que apagar la computadora, y al momento de apagar la computadora pues dejo de grabar el video, ¿sí? Lo que pudiera hacer sería
a lo mejor con mi celular ir grabando la pantalla e indicarle cómo, o sea, grabar un video aparte. Pero esos videos ya están disponibles también por YouTube, por ejemplo, ¿no? Ya, o sea, la otra opción sería buscar un dispositivo ahí, un manual de YouTube, decir cómo configurar mi modelo específico de computadora, porque ese es el problema, pues, porque por ejemplo, si alguien tiene una HP o alguien tiene una Acer o alguien tiene una ¿qué otra marca puede ser? Una Toshiba, una Asus, una Motorola, etcétera, etcétera. Pues cada tipo de computadora tiene un setup diferente. Entonces nosotros no podemos hacer un video para todos en ese caso, ¿verdad? Porque cada computadora va a ser diferente y el setup del BIOS va a ser diferente según la marca de la computadora y según el modelo de la computadora también. Entonces ahí sí que es diferente y ahí sí que es imposible prácticamente hacer un video que le sirva a todos. Sí, prácticamente, o sea, lo que tendría que hacer es cada quien por su cuenta va a tener que hacerlo, eh, activar la capacidad de virtualización de virtualización de la computadora en el setup, ¿no? Y si ya viene activado, pues ya sirve que lo checan que está activado y ya, ¿no? Entonces después cuando seleccionan el dispositivo móvil, pues entonces pues tratan de hacer que sea compatible con el que puede virtualizar su computadora. Entonces cuando ustedes virtualizan un nuevo dispositivo móvil, en este caso virtual, le vamos a decir, va a ser un dispositivo móvil virtual, el IDE, o sea, el Android Studio, se tiene que comunicar con ese dispositivo virtual. Se va a comunicar y van a ser programas diferentes. ¿Sí? El dispositivo virtual es como si estuvieran corriendo, por ejemplo, vamos a suponer que tienen Windows y estuvieran corriendo un sistema operativo Linux. ¿Sí? O sea, están virtualizando un sistema operativo. Entonces, está corriendo en un virtualizador, etcétera. Es un programa totalmente independiente. No es parte de Android Studio, si lo quieren ver así, sino que es un sistema operativo y un dispositivo independiente. Pero finalmente ustedes están programando en el Android Studio y quieren que cuando terminen de programar, quieren que se cargue a su dispositivo virtual. Entonces, ¿cómo le va a hacer el Android Studio para pasarle el código a ese dispositivo virtual que están ejecutando? Entonces, la cosa es que cada uno de los simuladores siempre va a tener un puerto y está ya como predeterminado que el primer emulador que tengan va a tener el puerto 555, 3 5 y un 4, ¿no? Entonces va a ser el 5554 y 556. Es decir, cada emulador ocupa dos puertos. ¿Por qué ocupa dos puertos? Porque uno es para transmitir y el otro es para recibir. Transmite por un puerto y recibe por otro puerto. Transmite y recibe. Entonces cada simulador ocupa dos puertos.
¿sí? En total podemos tener corriendo 16 emuladores, pero pues sería muy lenta la computadora si tenemos 16, generalmente con uno. Por ejemplo, podemos tener 2 emuladores si queremos simular que se comuniquen entre sí, o 3. Ya 16 se me hace mucho, pero pues alguien lo puede ocupar, pero tendría que tener una máquina este muy buena para que pueda trabajar ahí sin ningún problema, ¿no? Muy bien, entonces todo esto son puertos, es del protocolo TCP/IP. Ustedes ya para estas alturas ya deben de saber lo que es un puerto, ¿sí? Que es un complemento de una dirección IP, una dirección IP, y el puerto las dos cosas juntas forman la dirección de la computadora, ¿verdad? Es decir, la IP pura hace referencia a la computadora, y el puerto hace referencia al proceso que está ejecutándose dentro de esa computadora, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entrar al emulador y revisar. Aquí hay una página, vamos a ver si podemos entrar ahí. Vamos a ver si todavía es válida, porque acuérdense que esto es muy dinámico. Sí, exactamente, sí se puede todavía. Podemos nosotros entrar al emulador desde la línea de comandos y comunicarnos con nuestro dispositivo virtual por comandos, ¿sí? Por comandos. Incluso podemos instalarle aplicaciones, bajar aplicaciones, instalarle, etcétera, 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 a como si estuviéramos nosotros conectándonos de forma remota a una computadora usando la línea de comandos. Muy bien, hay que ya hacer esto una práctica de empezar el emulador, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio con los emuladores, pero lo voy a hacer en la siguiente video, jóvenes. Nos vemos.